Pocas películas tienen el poder de marcar una época, de calar tan profundo en el alma de su audiencia, que trascienden las barreras del tiempo y el espacio. Requiem for a Dream, dirigida por Darren Aronofsky y estrenada en el año 2000, es una de esas joyas raras. Este filme no solo cautivó al público con su narrativa visceral y su estilo visual hipnotizante, sino que también se convirtió en un grito desgarrador sobre los peligros de la adicción, la alienación y la fragilidad del sueño humano. En el corazón de esta obra maestra yace la historia de 4 personajes cuyos sueños se desmoronan bajo el peso de sus adicciones. Harry Goldfarb, interpretado por Jared Leto, es un joven atrapado en la espiral de la drogadicción, un sueño distante de libertad financiera y estabilidad, junto a Marion, interpretada por Jennifer Connelly, su novia, que también comparte su adicción y su deseo de abrir una tienda de diseño. Tyrone, interpretado por Marlon Wayans, el mejor amigo de Harry, busca redimirse de su pasado, mientras también lucha por salir adelante en el mundo del narcotráfico. Finalmente, Sarah Goldfarb, interpretada por Ellen Burstyn, madre de Harry, se embarca en su propio descenso trágico, obsesionada con la idea de aparecer en un programa de televisión y perder peso para recuperar su juventud. Cada personaje persigue un sueño con una desesperación palpable, pero las decisiones que toman para alcanzarlo los llevan por caminos peligrosos. Harry y Tyrone, en un intento por convertirse en proveedores y lograr estabilidad, terminan hundiéndose más en el mundo de la droga, enfrentando traiciones, arrestos y violencia. Marion, cuya dependencia emocional y económica de Harry la arrastra a situaciones degradantes, termina sacrificando su dignidad en un intento por conseguir su dosis. Mientras tanto, Sarah, al consumir pastillas para adelgazar, comienza a sufrir alucinaciones y pierde el contacto con la realidad, atrapada en un ciclo de soledad y desespero. La historia avanza hacia una espiral descendente en la que cada personaje llega a un punto de no retorno. Harry y Tyrone, con la esperanza de construir un futuro mejor, se lanzan de cabeza al oscuro mundo del narcotráfico. Lo que comienza como un intento de estabilidad financiera, pronto se convierte en una espiral de autodestrucción. Harry, impulsado por su adicción, utiliza agujas sucias repetidamente, lo que finalmente le provoca una grave infección en su brazo. Tyrone, en un gesto desesperado de lealtad, intenta llevar a Harry al hospital, pero el sistema judicial no muestra piedad. Tyrone es arrestado y encarcelado. La historia alcanza su punto más bajo cuando Harry pierde su brazo debido a una amputación necesaria. Privado de sus sueños, su amor por Marion y su salud, Harry se convierte en un cascarón vacío de lo que alguna vez fue. Tyrone, por su parte, queda atrapado en el sistema carcelario, enfrentando racismo y abusos constantes. En un entorno donde la rehabilitación parece imposible, Tyrone es reducido a una existencia de sufrimiento y resignación. La historia de Harry no es solo una ficción, es una dura realidad para muchas personas atrapadas en la adicción a las drogas inyectables. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, compartir agujas es una de las principales causas de infecciones graves, como endocarditis bacteriana o abscesos, que en muchos casos requieren amputaciones. Un caso notable es el de Richie Farrell, un escritor que documentó su experiencia en el libro What's Left of Us. Farrell perdió la funcionalidad de sus extremidades debido a infecciones causadas por el uso de agujas contaminadas. Su historia es un testimonio desgarrador del costo físico y emocional de la adicción y un reflejo realista del destino de Harry. En comunidades como Kensington, Filadelfia, conocida como la capital de los opioides en Estados Unidos, los hospitales reciben cada vez más casos de personas que necesitan amputaciones debido al uso prolongado de drogas intravenosas. Este fenómeno no solo afecta a la salud de los individuos, sino que también ilustra la falta de acceso a programas de reducción de daños que podrían prevenir tales tragedias. La historia de Tyrone pone de relieve los desafíos únicos que enfrentan las personas de color dentro del sistema judicial, especialmente en Estados Unidos. Según la Prison Policy Initiative, las personas afroamericanas tienen 6 veces más probabilidades
de ser encarceladas que las personas blancas, e incluso por delitos menores relacionados con las drogas. Un caso emblemático es el de Khalif Browder, un joven afroamericano que fue encarcelado injustamente en Rikers Island durante 3 años por un presunto robo que nunca cometió. Durante su encarcelamiento, Browder sufrió abusos físicos y psicológicos, experiencias que lo dejaron profundamente traumatizado. Incluso después de su liberación, Tyrone, atrapado en una prisión donde enfrenta racismo o violencia y condiciones inhumanas, refleja las injusticias que Browder y tantos otros han enfrentado. En prisiones de países como Brasil y Filipinas, la situación puede ser igual de desoladora. La sobrepoblación carcelaria, la falta de acceso a servicios básicos y los abusos sistemáticos son comunes, creando un entorno en el que la rehabilitación es prácticamente inexistente. Las historias de Harry y Tyrone no solo son desgarradoras, sino que también sirven como un llamado a examinar los sistemas que perpetúan esos ciclos de destrucción. Harry es un ejemplo de las devastadoras consecuencias de la falta de recursos para el tratamiento de adicciones, mientras que Tyrone evidencia cómo el racismo estructural y la inhumanidad del sistema penitenciario destruyen vidas. Marion Silver, interpretada por Jennifer Connelly, es un personaje que encarna la devastadora espiral descendente de la adicción. Su relación con Harry está cimentada en sueños compartidos, de éxito y amor. Pero a medida que la dependencia a las drogas se intensifica, esos sueños se desmoronan, arrastrándola hacia situaciones cada vez más degradantes. En su desesperación por mantener el suministro de drogas, Marion se ve forzada a cruzar límites que jamás habría imaginado. La película culmina en una escena particularmente perturbadora, donde participa en un acto sexual explícito frente a una multitud sacrificando su dignidad en un intento desesperado por obtener su dosis. Aronofsky no escatima en mostrar la crudeza de su degradación, dejando al espectador con una mezcla de horror y compasión. Esta representación ficticia refleja realidades que lamentablemente muchas personas se enfrentan en la vida real. La relación entre la prostitución y la adicción es compleja y bidireccional. En numerosos casos, las personas recurren al trabajo sexual para financiar su consumo de sustancias, mientras que en otros, el entorno de la prostitución facilita el acceso y la dependencia a las drogas. Un estudio señala que en todos los sectores de la prostitución hay consumo de drogas y las sustancias psicoactivas se convierten en una herramienta de trabajo para muchas personas en esa actividad. Historias reales reflejan esta dura realidad. Por ejemplo, se ha documentado el caso de una joven que, atrapada en la adicción, se vio obligada a prostituirse y cometer robos para financiar su consumo, lo que resultó en la pérdida de la custodia de sus hijos y una vida marcada por la violencia y la desesperación. Además, testimonios de mujeres que han logrado salir de este ciclo destructivo revelan cómo la adicción las llevó a vender sus cuerpos, perdiendo todo sentido de autoestima y dignidad en el proceso. Una mujer compartió: comenzaron con le siguió la y terminaron inyectándose. La adicción las condujo al robo y de ahí a vender sus cuerpos. La historia de Marion en Requiem for a Dream sirve como un espejo de estas realidades, ilustrando cómo la adicción puede despojar a una persona de su dignidad y humanidad, llevándola a situaciones extremas que jamás habría contemplado en circunstancias normales. La película, a través de su narrativa cruda y sin concesiones, nos obliga a confrontar estas verdades incómodas, generando una reflexión profunda sobre los límites de la desesperación humana y las consecuencias devastadoras de la dependencia. Sara, en paralelo, refleja la trágica consecuencia de la obsesión por alcanzar ideales inalcanzables y la vulnerabilidad ante las promesas de soluciones rápidas. Su anhelo de aparecer en un programa de televisión como una versión idealizada de sí misma la lleva a consumir anfetaminas para perder peso, desencadenando una serie de eventos que culminan en su colapso mental. El uso indebido de anfetaminas puede provocar efectos adversos graves, incluyendo alucinaciones y psicosis. Según el National Institute on Drug Abuse, el consumo de metanfetamina, una droga estimulante similar a las anfetaminas,
puede llevar a síntomas de psicosis, como ver y escuchar cosas que no existen y creer profundamente en ideas falsas, delirios, incluso cuando no se está intoxicando. En la vida real existen casos que reflejan la experiencia de Sara. Por ejemplo, en Botsuana, la metcatinona, una droga con efectos similares a las anfetaminas, ha causado estragos entre los jóvenes, provocando adicciones, psicosis y agresividad. A pesar de su reciente prohibición en mayo de 2024, su impacto ya es significativo, llevando a situaciones extremas como la prostitución y la infección por VIH. En cuanto a la terapia electroconvulsiva, este tratamiento se utiliza en casos de depresión severa y otras condiciones psiquiátricas cuando otros tratamientos no han sido efectivos. Aunque esta terapia electroconvulsiva puede ser altamente efectiva, especialmente para tratar la depresión en personas que no han respondido completamente a los antidepresivos, puede tener efectos secundarios, como la posible pérdida de memoria. La historia de Sara es un reflejo de cómo la búsqueda de ideales impuestos por la sociedad puede llevar a decisiones peligrosas y a la dependencia de sustancias nocivas. Su descenso a la psicosis y su eventual tratamiento con la terapia electroconvulsiva ilustran las devastadoras consecuencias de la adicción y la obsesión por la apariencia física, temas que siguen siendo relevantes en la sociedad actual. El clímax de la película entrelaza las historias de estos personajes en una secuencia frenética y desgarradora, con la música de Clint Mansell intensificando la sensación de inevitable perdición. La última imagen que Aronofsky nos deja de cada personaje es un retrato sombrío de sueños rotos. Harry despierta sin su brazo. Tyrone trabaja como un esclavo en prisión. Marion se encuentra sola en su apartamento abrazando sus drogas y su dinero. Sara, perdida en su delirio, se imagina a sí misma como la estrella del programa de televisión que nunca llegará a ser. El genio de Aronofsky radica en cómo entrelaza estas historias, permitiendo que las acciones de un personaje resuenen y afecten las vidas de los demás. A medida que avanza la película, las historias convergen en una serie de montajes paralelos que muestran la destrucción simultánea de cada sueño. La narrativa fracturada y el ritmo frenético intensifican la sensación de inevitable tragedia, culminando en un clímax devastador que deja al espectador sin aliento. La película explora la pérdida de la identidad y el control, mostrándonos cómo los sueños pueden transformarse en pesadillas cuando se ven atrapados en un vórtice de adicción. Esta película nos obliga a mirar de frente estas realidades incómodas y a reflexionar sobre cómo las estructuras sociales, económicas y políticas fallan en proteger a los más vulnerables. Al hacerlo, la película no solo cuenta una historia ficticia, sino que también amplifica las voces de aquellos que viven esta pesadilla día tras día. Requiem for a Dream trasciende las etiquetas convencionales de un drama sobre drogas, al situarse como un estudio profundo y desgarrador sobre el deseo humano. En el núcleo de la película, la adicción no es simplemente a las sustancias químicas, es una metáfora de algo mucho más universal, la obsesión por alcanzar un sueño, cualquiera que éste sea, incluso a costa de nuestra salud, nuestra dignidad y nuestra humanidad. Este enfoque convierte la historia en una exploración filosófica de la condición humana, cuestionando los límites de lo que somos capaces de soportar por aquello que creemos que nos hará felices. Cada uno de los personajes simboliza un aspecto diferente del deseo humano. Sarah Goldfarb encarna el anhelo de validación social y la nostalgia por una juventud perdida, buscando desesperadamente recuperar su identidad a través de su fantasía de aparecer en televisión. Harry y Marion representan el amor idealizado y el sueño de construir una vida juntos, una visión que se desmorona bajo el peso de sus decisiones. Tyrone busca escapar del ciclo de pobreza y encontrar un sentido de propósito en un mundo que lo rechaza. En todos los casos, Aronofsky plantea una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando esos sueños, en lugar de elevarnos, nos arrastran hacia nuestra propia destrucción? El concepto de sueño en Requiem for a Dream es paradójicamente tanto un motor como una cárcel. Los personajes están impulsados
por sus aspiraciones, pero también son prisioneros de ellas. Este enfoque filosófico no solo se limita a los individuos en la película, sino que refleja una realidad más amplia. Vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito, la perfección y la constante búsqueda de más, una dinámica que puede ser tanto inspiradora como destructiva. Aronofsky no ofrece respuestas fáciles. En lugar de eso, nos muestra cómo el sueño humano, cuando se persigue sin límites y sin consideración por las consecuencias, puede convertirse en una ruina personal. Este es un tema que resuena en otras grandes obras filosóficas y literarias, desde la tragedia griega de Edipo Rey hasta la alienación moderna en El Gran Gatsby. La pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestros sueños es una constante en la narrativa humana, y Aronofsky la lleva al extremo. La cinematografía de Matthew Libatic es una herramienta fundamental para transmitir esta filosofía. Su uso de la técnica hip hop montage, ráfagas rápidas de imágenes que encapsulan acciones repetitivas como inyectarse drogas o tomar pastillas, no solo refleja la compulsión inherente de las adicciones, sino también la fragmentación de la identidad y la desconexión emocional de los personajes. Esas ráfagas de imágenes, acompañadas por los sonidos intensos y la banda sonora hipnótica de Clint Mansell, crean una sensación de urgencia y claustrofobia que pone al espectador dentro de la mente de los personajes, sintiendo su ansiedad, su desesperación y finalmente su colapso. Esta técnica también sirve como una representación visual del ciclo interminable de la adicción. La repetición incesante de las mismas acciones sugiere un tipo de esclavitud moderna, donde los personajes están atrapados en un bucle que los aleja cada vez más de sus sueños originales. Al fragmentar sus vidas en pequeñas piezas, se ilustra cómo sus identidades se desmoronan bajo el peso de sus elecciones, hasta que solo queda un eco de quienes alguna vez fueron. La película opera en un territorio filosófico profundamente nihilista, donde los personajes no encuentran redención ni una salida clara. Sin embargo, este nihilismo no es gratuito ni vacío, es un espejo que refleja las estructuras sociales y económicas que contribuyen al colapso de los individuos. La presión por alcanzar ideales imposibles, la fama, el amor perfecto, la estabilidad económica, se convierte en un motor de autodestrucción. En la filosofía clásica, pensadores como Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer abordaron la idea de que el deseo humano, lejos de ser una fuente de felicidad, a menudo es una causa de sufrimiento. Schopenhauer en particular argumentó que el deseo nunca se satisface completamente y que la persecución de este es un ciclo interminable de frustración y vacío. Aronofsky parece compartir esta visión en Requiem for a Dream, mostrando cómo los personajes son consumidos por sus aspiraciones, incapaces de liberarse de su esclavitud al deseo. No se puede hablar de Requiem for a Dream sin mencionar su banda sonora, compuesta por Clint Mansell e interpretada por Kronos Quartet. El tema principal, Lux Aeterna, es una pieza de una belleza desgarradora, un requiem que encapsula el espíritu de la película. La música no solo acompaña la acción, sino que también actúa como un personaje más, amplificando las emociones y creando una atmósfera que permanece en la memoria mucho después de que los créditos han terminado. Para Jared Leto, el papel de Harry fue un antes y un después de su carrera. Leto se sumergió completamente en el personaje, perdiendo una cantidad considerable de peso y viviendo en las calles para comprender la desesperación de un adicto. Jennifer Connelly también entregó una actuación valiente, interpretando a Marion, con una vulnerabilidad desgarradora que la consolidó como una de las actrices más talentosas de su generación. Sin embargo, fue Ellen Burstyn quien se llevó los mayores elogios. Su interpretación de Sarah Goldfarb, una madre que recae en la adicción a las anfetaminas en su afán por alcanzar un sueño de juventud perdida, es simplemente magistral. Burstyn fue nominada al Oscar por su actuación, aunque muchos consideran que fue un robo que no ganara. El rodaje de esta película fue tan intenso como la película misma. Aronofsky exigió un compromiso absoluto de su elenco y equipo, creando un ambiente de inmersión total. El director
También trabajó en estrecha colaboración con expertos en adicciones para garantizar que la representación de la dependencia fuera realista y respetuosa. La innovación también fue clave. Aronofsky utilizó técnicas como la SNORICAM, una cámara fija al cuerpo del actor, para transmitir la desorientación y el aislamiento de los personajes. Este enfoque experimental se convirtió en una de las marcas distintivas del filme. En la vida real, historias de personas que persiguen sus sueños hasta el límite de la autodestrucción son más comunes de lo que nos gustaría admitir. Por ejemplo, la industria del entretenimiento está llena de casos trágicos, como el de Judy Garland, quien se vio atrapada en un ciclo de abuso de sustancias debido a la presión constante por mantener una imagen pública idealizada. Su adicción comenzó con medicamentos recetados para controlar su peso y cumplir con las expectativas de Hollywood, una lucha que la llevó a una muerte prematura. Del mismo modo, la búsqueda insaciable de éxito económico ha dejado a muchas personas atrapadas en el estrés crónico, con enfermedades como el síndrome de burnout, convirtiéndose en una epidemia moderna. Historias de empresarios y trabajadores que sacrifican su salud, relaciones y bienestar mental por alcanzar un sueño profesional son ejemplos contemporáneos de cómo los ideales pueden transformarse en cadenas. A lo largo de los años, Requiem for a Dream ha alcanzado un estatus casi mítico, consolidándose como una de las obras cinematográficas más influyentes y desafiantes del siglo XXI. La película, lejos de envejecer, ha ganado relevancia en una sociedad que sigue luchando con las mismas obsesiones y ansiedades que Aronofsky plasmó con brutal honestidad, estudiada en escuelas de cine como un ejemplo de innovación técnica y narrativa, debatida en foros filosóficos por su tratamiento del deseo y la adicción, e inmortalizada en listas de las mejores películas de todos los tiempos. La trascendencia de esta obra se extiende mucho más allá de la pantalla. El impacto de Requiem for a Dream no se limita al cine. Su influencia ha permeado la música, con la icónica pieza Lux Aeterna de Clint Mansell, utilizada en innumerables trailers y reinterpretada en otros contextos artísticos. En la literatura, escritores contemporáneos han señalado cómo la película ha inspirado historias que exploran los límites del sufrimiento humano y las consecuencias de las obsesiones modernas. Incluso en las artes visuales, la estética oscura y fragmentada de la película ha influido en fotógrafos, pintores y creadores de contenido que buscan capturar la desolación y la lucha interna de los sujetos. Además, su estilo visual y narrativo ha dejado huella en producciones televisivas y cinematográficas posteriores. Series como Breaking Bad y películas como Black Swan, del mismo Aronofsky, han seguido explorando la espiral descendente de personajes atrapados por sus deseos y circunstancias, bebiendo de la fórmula de intensidad emocional y precisión técnica que Requiem for a Dream ayudó a establecer. Lo que hace esta película es inolvidable, es su valentía para mirar directamente los aspectos más oscuros de la experiencia humana. Mientras muchas películas evitan incomodar al espectador, esta obra abraza el malestar, obligándonos a confrontar verdades incómodas sobre la fragilidad de nuestros sueños y el costo de nuestras ambiciones. No se suaviza el golpe, su narrativa implacable y sus imágenes impactantes nos dejan vulnerables, enfrentándonos con una verdad que no podemos ignorar. Los sueños, lejos de ser siempre liberadores, pueden convertirse en las prisiones más crueles. Este enfoque la ha convertido en un referente del cine psicológico y existencial, comparándose con clásicos como Taxi Driver de Martin Scorsese o La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, películas que también confrontan la naturaleza humana con una crudeza poco común. La profundidad filosófica de Requiem for a Dream radica en su capacidad para trascender su temática central y convertirse en una meditación sobre la vida misma, nuestras aspiraciones, nuestras pérdidas y en última instancia nuestra humanidad. La película sigue resonando con audiencias modernas porque aborda problemas atemporales y universales en una época en la que las redes sociales y la cultura del éxito instantáneo intensifican las obsesiones por la validación y la perfección. Requiem for a Dream es más relevante que nunca. Nos recuerda que detrás de cada anhelo puede esconderse una trampa
y que los sueños que no se alcanzan o que se persiguen a cualquier precio tienen el poder de destruirnos. Es precisamente esta capacidad de tocar fibras emocionales y provocar reflexión lo que la ha elevado a la categoría de la obra maestra que es, en un mundo donde el cine a menudo se limita al entretenimiento superficial y a las formas seguras. Requiem for a Dream brilla como un testimonio del poder transformador del arte. Es una película que no solo desafía, conmueve y sacude, sino que también exige ser vivida y recordada. Mucho después de que la pantalla se oscurece, el eco de Requiem for a Dream persigue los debates sobre su mensaje, su relevancia y su impacto cultural. Continúa en salones de clase, foros, online y conversaciones personales. Cada vez que alguien ve la película por primera vez, se abre un nuevo capítulo en su legado. Es un filme que no permite indiferencia, que invita a repensar nuestras prioridades y que en su brutalidad encuentra una forma única de transmitir belleza. Requiem for a Dream no solo es un hito del cine moderno, es una experiencia profundamente humana. Nos recuerda que a pesar de lo sombría que pueda ser nuestra realidad, las historias más difíciles de contar son las que más necesitamos escuchar. Y este ha sido el análisis de la película Requiem for a Dream. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, comenta tu parte favorita del video, estaré leyendo y respondiendo a sus comentarios, y para más, no olvides suscribirte a Movie Pixel, subimos video cada semana. Hasta la próxima para más.